Bueno, ya estamos acá en un nuevo bloque de Puente de TV, recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Claudio Rocco, cuéntame, ¿cómo Así estamos? Muy bien. En este bloque vamos a conversar con una amiga de la casa. Así es. Ella nos había acompañado también en otro capítulo de Puente TV. Ella es la directora nacional del Colegio de Psicólogos de Chile y vamos a conversar sobre un tema muy en boga también, sobre el tema de las jubilaciones, la tercera edad y cómo vamos a enfrentar ese famoso temido llamado tercera edad. Y nos acompaña Isabel Puga. Isabel, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida nuevamente y gracias por venir. Sí, muchas gracias. Es importante que directora nacional suena mucho. Son parte del directorio nacional. Parte del directorio nacional. Sí, Así, una más nomás. Una más dentro Muy del bien. Directorio Una más del grupo, Nacional del de equipo. Psicología. Cuéntanos un poquito, Isabel, y agradeciendo que estás nuevamente acá. Es bien complejo en Chile, la otra vez hablaba un poquito de los niños y de otra temática, pero en este caso, hablando de la tercera edad, Chile tiene una gran población de la tercera edad y cada vez en aumento. Claro. Pero también sabemos que los trabajos son muy discriminadores justamente con la edad. Como que mientras más experiencia tú tienes, como que te juega en contra. Claro, esa idea de que estás sobrecalificado para el trabajo. Claro. Y que también, y también la esperanza de vida cada vez más larga. Y Claro. quizás cuando nosotros decíamos que quizás alguien era de tercera edad, todavía está muy vital en la actualidad. Entonces, Claro. ¿cómo enfrentar ese problema, esa crisis que sucede? Y yo me acuerdo de mi papá, que cuando se quedó sin trabajo, después de haber trabajado, porque antiguamente se trabajaba 30 años en una misma empresa, qué sé yo, y de la noche a la mañana todos sus contactos se fueron y no pudo encontrar trabajo porque ya estaba sobrecalificado y para la empresa dice, no, tú ya estás muy viejo. Claro, mira, son varios temas que van atravesando porque primero podemos pensarlo desde una perspectiva de la psicología del desarrollo. Entonces ahí vendría que vimos los niños la otra vez y ahora vemos a las personas de más edad, digamos. ¿Ya? Por otro lado está la esperanza de vida que ha ido aumentando, lo cual hace que las personas de cierta edad en adelante ya no parecen la edad que antes pensábamos que era la edad. Ahora sí dice, no sé, que los 40 son los nuevos 30, que los 50 son los nuevos 40, y vamos avanzando en eso. Y tenemos que personas ya porque la tercera edad se define a partir de los 60 años. Claro. ¿Ya? Y que a partir de los 60 años hay muchas personas que están en muy buen estado físico, en un buen estado de salud y con bastante energía y con toda una experiencia que podrían transmitir. Pero por otro lado está el modelo de mercado en el cual estamos y ese modelo los considera solamente las personas que están en edad productiva, son los que entran dentro del engranaje. Entonces los que salen de esta producción ya quedan fuera del engranaje. Entonces al final nos encontramos con un escenario que es bastante complejo y un escenario que tiene muchas dimensiones. Y sumando que después de cierta edad en adelante empieza a haber mayor deterioro también en temas de salud y es mucho más diversa la población. Claro. Es más o menos lo que pasa cuando uno habla de jóvenes, que habla de una etapa etaria donde hay muchas características. Claro. Aquí cuando se habla de adulto mayor es una etapa etaria pero que tiene un sinnúmero de características y diferencias. Oye, Isabel, ¿y cómo ves tú esto? El presidente hace muy poco hizo un llamado y está la famosa reforma a las pensiones, que sabemos que el sistema, o todos dicen que uno debiese aportar más, obviamente, en las platas y todo para poder tener una jubilación. Pero, ¿qué te parece a ti el anuncio que no va a ser obligatorio, va a ser voluntario, de que hay un incentivo del Estado de las personas que quieran postergar ese momento de jubilación? ¿Lo ves como algo porque obviamente hay muchos críticos que dicen, nadie me va a contratar después de los 65, lo que hablábamos recién, después de los 60 la mujer prácticamente como que fuera no sé, un problema, nadie nos contrata, los hombres igual. Entonces, ¿qué te pasa a ti cuando se habla de un incentivo que pareciera que es positivo obviamente, pero la realidad es otra? Es que la realidad es mucho mayor, más diversa de lo que tenemos la idea, porque yo creo que cuando se habla de un incentivo se piensa de la clásica persona que es profesional, que ha estado en un trabajo X, claro, y que se ha podido mantener ese trabajo y como un trabajo remunerado así como tradicional. Como una continuidad en el tiempo, que no claro, tuvo como la idea en una laguna... oficina, con continuidad, claro, de tiempo. Y yo creo que además la representación se hace en un sujeto masculino, claro, con continuidad de tiempo, y que el señor, caballero, el personaje en cuestión, a los 65 está bastante bien y puede continuar a los 70, a los 75, y no ha tenido nunca ningún problema en especial porque ha recibido un sueldo fijo.
Pero si empezamos a pensar en la diversidad y en otras situaciones, nos encontramos con que hay ciertos trabajos que no pueden ser hechos por personas de cierta edad. Claro, ¿ya? Sí. claro. Por lo que implica. Mira, en cosas así tan básicas como las parvularias, que tienen que agacharse y tomar en brazos a algunos niños, llega una edad en que ya no dan las rodillas, no da la espalda y no dan la fuerza física. ¿ya? No, y ese es un ejemplo de una profesión. Pero ojo, común. pero también el tema no tan solo físico y también como psicóloga que eres tú, en el hecho de, yo soy profesor y yo siento que una profesora, profesor, ya a los 60 años, después de casi 40 años trabajando en un colegio, ya es muy desgastante quizá. Hay profesores que todavía tienen la motivación, evidentemente, a esa edad, y ya no es lo mismo, porque... Las ganas son distintas. y el desgaste mental, sí, también El desgaste de estar con un grupo de niños, sobre todo niños más pequeños, que son inquietos. Y que tienes que estar muy atentos, porque todos sabemos, tú tienes chiquitito y todo, el hecho de cualquier cosa que suceda, tú eres el responsable y ya no están a veces, ahí te afecta todo. Pues, también. Y ojo, yo lo digo en un ejemplo de profesor, pero también lo podemos llevar a todos los ámbitos. Pero ahí estamos pensando de una persona que lleva muchos años en el mismo función, lugar, claro. en la misma función, porque una persona de 50 y tantos y 60 años que a lo mejor ha trabajado en otra cosa, sí puede entrar en un aula. Sí, pues claramente. No, yo lo decía porque que llevaba... es distinto. Claro. ¿Te fijas? Porque el desgaste aquí tiene que ver con el tiempo, la trayectoria, las motivaciones, los incentivos que hay, los nuevos desafíos, porque puede ser que no encuentren ningún desafío. Entonces el desgaste no solamente es físico, sino que también puede ser psicológico en cuanto a las oportunidades de desafío. Claro. Y como explicaba que hay una gran diversidad, tanto hay trabajos que requieren ciertas fortalezas físicas, ciertas fortalezas psicológicas, pero también tiene que ver con que las personas van cambiando, ¿eh? Aunque tenemos una idea de que las personas como que somos las mismas siempre, van cambiando. Y antes existía la idea del trabajo para siempre, o sea, salir de los estudios, la formación o entrar a trabajar y quedarse para toda la vida. Claro. Actualmente ya no es así y sabemos que también existen las posibilidades de cambiarse a nuevos desafíos, partir de cero. Por ejemplo, yo he conocido profesionales venezolanos que están partiendo de cero acá y de más de 50 años y que les está yendo bastante bien. Y no pasa nada si se parte de cero, porque la representación era como que, fíjense, desde una idea como de evolución se pensaría como el final de la vida. Claro. Y no es final de la vida, es simplemente que hay un cierto desgaste físico, fisiológico, si no se ha cuidado el cuerpo, porque ahora las nuevas investigaciones muestran que con buena salud física, alimentación, bienestar, se puede estar sin ningún problema. O sea, no vendrían los famosos achaques. Tiene que ver con la vida sedentaria. Y una persona podría partir de nuevo, partir nuevos desafíos, pero tenemos, como decía, esta idea de que es como el final de la vida. Entonces, como una vela que se va apagando y que se va consumiendo y que uno quedaría casi haciendo nada. Y en ese sentido es muy... Entonces la importancia, un poco tú hablabas de los venezolanos en este caso, que claro, la motivación es lo importante, buscar nuevos desafíos, eso te hace... Eso te ayuda un poco a enfrentar este proceso... A estar más vivo, cuando te llega la edad de jubilar. Por supuesto, y el hecho de jubilar, bueno, que se alargue la jubilación, hay mucha gente que le va a gustar, a otros no les va a gustar, claro. Que lo único que quieren es irse, pero también hay mucha gente que después que jubilan tienen que seguir trabajando, para que estamos con cuentos, hay montones, yo diría que el porcentaje es más alto de lo que se quisiera, por lo menos sobre un 30% de personas que no han juntado lo suficiente para seguir trabajando. Como te comentaba en mi caso, yo trabajé muchos años a honorarios y no tomé la precaución porque era muy joven de ir ahorrando al sistema, para más adelante. Y yo sé que yo tengo que trabajar después de un periodo, afortunadamente mi trabajo me lo permite, porque como trabajo en consulta, en la clínica, me lo permite hacer. Pero hay personas que, ¿qué otro trabajo pueden hacer? Entonces consiguen trabajo tal vez de menor calificación por este problema de que está la idea de que si uno contrata a una persona con experiencia, está sobrecalificado, entonces se va a ir a otro lado. Le van a ofrecer un trabajo y se va a ir a otro lado. Es una idea como pensando en que porque se tiene una cierta edad y una cierta experiencia no hay compromiso. Claro. ¿Ya? Como que voy a aprovechar así, yo entro a trabajar a este lugar, pero aquí es la plataforma para irme a otro lugar. Y hay personas que lo único que quieren es la oportunidad de trabajar en un lugar estable, tranquilo,
que les guste el ambiente, que les guste el clima, y se comprometen, se ponen la camiseta y se quedan ahí, aunque les ofrezcan otras oportunidades. ¿Y cómo, o sea, bajo eso, yo por ejemplo soy de las personas que ve positivo que todos nos hemos encontrado en un supermercado con muchos adultos mayores que están en trabajos, no sé si llamarlos poco calificados, porque uno podría decir, no, está pesando el pan, no está pesando la fruta, no sé, está haciendo como un trabajo menor, sin entrar en descalificarlo. Pero yo encuentro que esa persona, que si bien obviamente es un ingreso, que obviamente le importa, pero también eso, hay muchos detractores. Uno dice, oh, están explotando a los abuelitos, están explotando a los más viejitos, no sé. Pero yo siento que esas personas de alguna manera tienen un incentivo para levantarse en la mañana o en la tarde, están ahí, no sé, tengo que ir al supermercado, tengo que trabajar, me tengo que poner mi uniforme. ¿Tú ves eso, de acuerdo a lo que hablamos de eso de poder hacer cambios y reinventarte, lo ves positivo? ¿Y qué piensas de esa gente que está ahí como que siempre criticando, ¿no? Que lo están explotando, que no sé qué? Bueno, por un lado, el tema está que el trabajo dignifica a la persona. Eso ya hace más de 100 años ya se habla al respecto y se escribe, eso se sabe. Y que el espacio laboral también y el rol que se cumple y la función está asociada con el sentido de identidad, con la construcción de identidad, con un autoconcepto, el bienestar emocional que genera el estar con otras personas, el estar haciendo algunas cosas, bueno, no sé si se diría todas esas funciones realmente sean productivas, pero estar haciendo algo. Claro. ¿Ya? Y yo creo que está bien que se visibilice esas situaciones y que se legisle al respecto. Acuérdense que antes quienes hacían esas labores de empaque eran niños en los supermercados, y en el fondo eso de repente se visibilizó y se prohibió que fueran niños, porque muchos de esos niños estaban manteniendo a sus familias. Claro. ¿Ya? Entonces ahora los que entran son estudiantes universitarios y son estudiantes que en el fondo ya son mayores de edad y que utilizan para apoyarse en sus estudios. Pero uno está viendo que también hay empaques personas de más edad. ¿Ya? Y ahí, bueno, yo diría que tan mal como lo hacen a veces los estudiantes en empacar, sí, también claro. lo hacen las personas de más edad, No hay solo un que empacan prejuicio, más lento. claro, no hay un prejuicio. Pero hay prejuicios de que no lo hacen bien porque son muy lentos. Porque el joven llega y mete las cosas en la bolsa, empaca pésimo porque pone, no sé, lo frío con lo caliente, en fin. Claro. Y es más cuidadoso en este La caso. persona de más edad es más cuidadoso, mete las cosas, sabe cómo empacar porque tiene experiencia de supermercado. Claro. Pero en el fondo la velocidad en que estamos, yo he escuchado comentarios negativos de que, pucha, qué lata, el viejo, la vieja que se demora, así. pero en el fondo, el que estén en estos trabajos y que haya personas que hablen, por lo menos hace que sea visible y que hayan ciertas regulaciones al respecto. Como por ejemplo, darles tiempo de descanso. Claro. No pueden estar mucho tiempo de pie, según la edad que tengan, o sea, si tienen más de 70 y tantos años, 80 años, que no estén mucho rato de pie, que el trabajo signifique poder estar sentado. Si están en la balanza, pensando en el mismo ejemplo del supermercado, si están en la balanza, que tengan un asiento. También en algunos, pocos, pero en algunos lugares de comida rápida están contratando. También de cajeros. Sí, de cajero o también sirviendo. Pero en general, yo te quería llevar a la pregunta de ¿qué consejo tú le darías a aquellas personas que están a punto de jubilar o que lamentablemente las despidieron, gente de 60 años que la despidieron lamentablemente y que el mercado laboral lamentablemente, sabemos lo que hablábamos al principio, un poco discriminador? ¿Qué consejo para soportar esa crisis y decir, wow, claro, el sistema mira, ya no me quiere y cómo me tengo que reinventar? ¿Qué hago? Mira, en general la gente se reinventa, eso es mucho más común de lo que parece porque está todo lo que es el trabajo informal, que son las ventas que se hacen en forma informal. Bueno, y hay otras plataformas hoy día, está Uber, hay otras cosas donde puede hacer cosas. Tengo un amigo que está cesante y que está repartiendo comida, ingeniero comercial. Y se mata la risa, reparte comida, farmacia y no me acuerdo qué otra cosa más. Pero reparte. Bueno, lo hizo. No, y se mata la risa. Dice, mientras encuentro trabajo, estoy en esto. Me contaba que era re entretenido igual. De repente le da lata, pero de repente entretenido. Pero también, si o sea, en general la gente cuando está sin trabajo, la gran mayoría se reinventa y encuentra algo, mientras busca trabajo. Y esos son los empleos informales. Claro. Lo que estoy pensando en los que van a jubilar es fundamental que sea una jubilación activa. ¿Ya? Habría que pensar cuál es el rol que tiene dentro de la casa. Bueno, por nuestra socialización, suele ocurrir que las mujeres, como se han hecho cargo de la casa, vuelven y siguen haciéndose cargo de la casa.
y el marido o el tipo que nunca se ha hecho cargo de la casa entra a la casa y no sabe qué hacer. Claro. Y puede pasar 2 meses que ha ordenado todo y deja desordenado en la mañana para ordenar el día siguiente, por ejemplo. Tiene que buscar lo que se llama jubilación activa. Hay muchas cosas ahora para los adultos de tercera edad en las municipalidades. Ya existen planes y programas. Y por último, también muchos también se reinventan haciendo estos empleos no formales. Si yo diría que pensando, a ver, para ordenar, pensando desde la perspectiva de las personas, ellos se las arreglan. Okay. Lo que pasa es que la mirada que tenemos de afuera es lo complicado, ¿ya? Y las representaciones y los imaginarios que nos hacemos. Existe la idea del adulto mayor, la persona más de 60 años, como alguien feliz que está disfrutando de la jubilación, como muestra la publicidad. Y como son en otros países, que Claro. uno se encuentra en el Caribe Pero es que muestra la claro. publicidad como para el consumo cultural y que están Exacto. paseando y Claro, están como que todos están ya disfrutando la felices vida. Todos pasando y lo disfrutando la regio. vida, lo cual no es cierto. No. Yo diría que el porcentaje de población que logra hacer eso es muy pequeño, si no es el 10%, ¿ya? Porque está asociado a que ingreso, tienen... Sí, lamentablemente, y claro. tuvieron Ingreso su y salud. ingreso y todo. Y salud, porque, Salud. porque si Y estamos salud. un poco enfermos, la salud es muy Claro. cara acá también. Y... Sí. Bueno, se desencadena varias cosas. Claro, también está la representación de aquellos que van a visitar a los nietos y que Sí. pasean con los nietos y todo, lo cual tampoco está siendo cierto porque cada vez empiezan más tarde, los hijos propios empiezan a tener hijos a edades más Mira, tardías. Es heavy el fenómeno. Qué Sí, heavy. entonces Sí. ya no se es abuelo a los 50 y posiblemente ya se es abuelo pasado a los 60. Sí. Entonces los hijos de 30, 35 están teniendo Claro, recién hijos, claro. entonces ya se es mucho más tarde abuelo, entonces tampoco están así, ¿ya? Entonces, toda en el razón. fondo, existe toda una idea respecto a lo que pueden hacer los adultos mayores, una representación como del viejito, la viejita amorosa, porque se confunden estas distintas etapas de adulto mayor, si los podemos dividir entre los que tienen entre 60 y 75, 75 a 80, y ahí empieza un mayor deterioro y empieza a haber más diversidad en deterioro de 80, 85, 85, 90, bueno, y ahí es impresionante, y yo me imagino que ustedes deben conocer mucha gente que ya está pasando los 85 años Sí, y que está claro. en buenas condiciones, ¿ya? Y gente que está llegando a los 90, o sea, ya no es raro, antes era la esperanza de vida a los 80, ya era un viejo o vieja decrépito, y ahora uno tiene muchos conocidos cosas sobre por hacer. 85 años que siguen siendo autovalentes y son capaces de moverse. Pero si uno cuando era chico veía a personas de 50 y ya era un Ya eran viejo. viejo y vieja ya. Sí, pues. Oye, No, entonces- pero, quiero decir pero es que eso va cambiando, tal cual como tú lo... Y de 85 ya debería estar... Claro. Entonces- decrépita como Sí. tú. Claro, entonces ahí el mensaje para los que estamos antes, vamos todos para el mismo, Vamos todos para el todos mismo para allá, camino. Unos antes, unos Unos después. antes, unos después, pero que estamos antes. El llamado ya a no ser prejuiciosos, que efectivamente lo que dices tú es la persona que está viendo este proceso de alguna manera se las arregla, pero ayudarlo nosotros con ese entorno que él vive, Claro. a no prejuzgarlo, todo lo contrario, decirle, oye, no sé, estáis vendiendo palta, estáis vendiendo, no sé, cualquier cosa que esté haciendo, oye, es súper positivo, es como reforzar eso, Claro, esas en cosas. términos ¿no? laborales, porque en términos emocionales, muchos que empiezan a quedar solos. O sea, el apoyo social es importantísimo. Y nos encontramos con personas que empiezan a estar solos y empiezan a estar abandonados. O sea, acuérdense las noticias de Sí. aquellos viejos Los que los abuelitos encontraron que se- fallecidos, claro, sí. o los que están en algunos hogares, o personas que empiezan a perder las redes, ¿ya? Eso sí que es importante, o sea, emocionalmente es importante mantener las redes, las relaciones, porque entre ellos, claro, por la edad, estoy hablando de grupo de más de 70 Sí, años, sí, sí. que por edad ya sus amigos, algunos familiares de Están más como en edad, otra ya. ya han fallecido, ¿no? Ya han Ah, fallecido. ya han fallecido. Ah, entonces empiezan como a quedarse solos. Y ahí, bueno, por eso uno ve que las municipalidades generan estos grupos de adulto mayor Como para viajes, generar para las redes viajes, sociales. Y también, Conocer gente. claro, para que vayan como Porque tienen, volviendo a y reconocer. tienen los mismos temas también. De la, Exactamente. recordémonos aquel Sí, y lo otro que emocionalmente sabemos que cuando nos ponemos a conversar con una persona de más edad puede contar la historia una y otra vez, la misma historia, y que es la misma que ya había contado la otra vez, Claro. y tener la paciencia de escuchar La de paciencia, esa historia, acuérdate eso. de muchas veces, sí, mucha paciencia porque en el fondo algo quieren transmitir. Y también reflejan que están en un momento en que quieren estar con otros. Estoy hablando de personas de más de 70 años, 75 años. Isabel, pucha, aunque no me creas, ha pasado el tiempo. ¿Ya?
me encantaría seguir porque justo estaban unos temas que... Sí. Pero algo muy importante que tú dijiste, la paciencia. La paciencia, Y que es importante y que lo hemos conversado contigo y también con otras invitadas cuando Sí, han venido, hemos hablado de la hemos tercera tenido edad. psicopedagogas de adulto mayor. Y que nos han planteado de que eso es lo más importante y que las generaciones más jóvenes no la tienen y que a veces nosotros mismos que Todos estamos caemos, como, no sé todos dónde caemos. estamos, intermedio puede ser, a veces también caemos y que nos repiten Claro. y ya, pero de nuevo vienes con lo mismo. Claro, y en verdad hay que, yo creo que más que las generaciones hay que ponerse en el papel del otro. Siempre tenemos que ser... Claro, en la vida y la inmediatez en que estamos ahora. Ahora, una cosa para terminar, sí, sí. respecto a las problemáticas de salud mental, es muy común que se presente depresión, ¿ya? Porque además hay ciertos cambios bioquímicos, cambios hormonales, disminución de ciertas hormonas que afectan en los estados de ánimo y también hay otras enfermedades que tienen que ver con ciertos deterioros también a nivel cognitivo. Pero eso no significa nada porque es un porcentaje muy pequeño y algunos deterioros físicos. Y los deterioros físicos, por supuesto, traen una consecuencia psicológica. O sea, yo ya no tengo la energía ni la fuerza. Y en pocas palabras, yo diría que desde una perspectiva de desarrollo no hay que pensar que es como el final de la vida, sino que están en Es un volver a empezar. Volver a un empezar. momento de la etapa de la vida del ser humano con personas con mucha experiencia que tienen mucho que decir también. Mucho que entregar todavía. Te queremos Buenísimo. agradecer que hayas venido al programa y ahí está tu cámara. ¿Dónde te pueden contactar? Ahí, para que le digas ahí. Sí. Mira, el contacto en realidad es a través del Colegio Psicólogo. Como Perfecto. vengo Sí, en sí. representación del colegio, nuestro querido Colegio Psicólogo, entonces tenemos nuestra página de Facebook, nuestro Instagram y nuestro Twitter, que más bien vamos subiendo noticias que son de interés más de lo profesional, pero también nos pueden escribir, tenemos un mail que es comunicaciones@colegio.cl. También lo pueden buscar, ahí está en la página web. Va a aparecer ahí abajo. Sí, Ahí y lo va a aparecer. para que cualquier contacto, cualquier pregunta. Ahora, como asociación no contestamos preguntas específicas, No, pero por si es supuesto. necesario hacer algún tipo de enlace con Claro, alguna una derivación institución, aquí, derivación, sí lo podemos hacer. Ya, excelente. Bueno, gracias Isabel por venir nuevamente y Muchas contar gracias. contigo. Siempre Sí. es un agrado y que nos trae estos temas para reflexionar, para enseñarnos a nosotros, enseñar a la gente todos los temas que estamos viendo en esta sociedad tan vertiginosa. Así es. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Igualmente.